tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Más de 60 objeciones presentó el Ejecutivo al texto del proyecto de ley de fomento productivo presentado por la Asamblea hace 27 días. Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Dentro de las observaciones se define el concepto de deuda y se condicionan los incentivos a las nuevas inversiones. Con esta información empezamos. Es un documento de 154 páginas que el Ejecutivo puso en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional. Moreno emitió 66 objeciones, la mayoría de ellas precisiones legales de forma y otras conceptuales. Por ejemplo, definir lo que significa deuda. El veto del Ejecutivo para evitar interpretaciones erradas según se apunta. Sin tomar en cuenta plazos, lo deja en claro. El endeudamiento público incluye la deuda de todas las entidades, instituciones y organismos del sector público proveniente de contratos, colocación de títulos y otros valores. Y recalca que todo lo que implique pago de intereses y de amortizaciones de capital es deuda, etiqueta con la que se marcaría también a la preventa petrolera. Además, se indica que los certificados del Tesoro Nacional, que deben tener un periodo máximo de vigencia de 360 días, no serán tomados como deuda y podrán ser novados o reemplazados por el Ministerio de Finanzas. Pero eso sí, el Banco Central no podrá comprarlos. En materia de estabilización fiscal, una meta que se planea lograr al término de 2021, el veto otorga la posibilidad de que el plazo se amplíe en el caso de escenarios inesperados. En el caso de que se incorporen gastos no contemplados en la programación cuatrianual, el ente rector de finanzas públicas presentará a la Asamblea junto con una proforma que permita lograr la meta en un plazo adicional. Además, se plantea que no se apruebe un presupuesto con déficit primario y que una vez alcanzado el equilibrio fiscal, los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables vayan a un fondo de ahorros. En lo relacionado a la remisión de intereses y condonación de deudas también hubo algunos cambios. Por ejemplo, el techo de condonación de las deudas que existen con el Banco Nacional de Fomento en liquidación se sugiere reducir de $100.000 a $50.000. El veto además plantea modificaciones a los incentivos para las nuevas inversiones productivas. De esta forma se restringe la exoneración del impuesto a la renta para la industria ligada exclusivamente a las industrias básicas y se incorpora dentro de la categoría sectores priorizados a la industria, la agroindustria y las actividades agroasociativas, enfocando esta exoneración a las empresas nuevas o ya existentes que generen empleo neto. En cuanto a la exoneración del impuesto a la salida de divisas, el veto especifica que los dividendos estarán exentos de este pago, siempre que estos provengan de nuevas inversiones. En otros temas se plantea exonerar del IVA sin necesidad de que la Junta establezca condiciones para seguros y reaseguros de salud y vida. También la eliminación del IVA para vehículos eléctricos de uso particular, transporte y carga. Y además se elimina el impuesto a los consumos especiales para las cocinas a gas, sean nacionales o importadas. La Asamblea tendrá 30 días para tramitar el veto. Carlos Acoto, 24 horas. El sector empresarial del país considera que en general existen temas positivos en torno al veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, mantienen reservas y preocupaciones sobre varios temas que no incluye la normativa y que reconocen importante para el desarrollo productivo del país. La reacción empresarial fue mayoritariamente positiva tras estudiar las 154 páginas del veto del Ejecutivo. El texto, explica el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón, trae buenos incentivos y cambia temas puntuales. Sin embargo, dice, quedan aspectos pendientes para el desarrollo y la inversión. Existen temas positivos, se mantienen los incentivos para la inversión, se baja el impuesto a la ganancia en la venta de acciones y es una pena que se haya desperdiciado la oportunidad de poder incluir el arbitraje internacional dentro de la región en este proyecto de ley. Lo que ha frenado la llegada de inversión al país, que es la seguridad jurídica. Asimismo, insisten que hay aspectos que deben ser desarrollados y explicados. ¿Cómo quedan las reglas macrofiscales? Estamos analizando el proyecto, pero aún debemos interpretarlo de mejor manera. ¿Cómo queda la posibilidad de endeudamiento? ¿Cómo se va a controlar el endeudamiento? También el presidente de la Federación Nacional de Cámaras, Pablo Arosemena, dio su criterio respecto a los puntos que incluye el veto parcial del presidente Moreno. La ley ha venido mejorando y va en una buena dirección. Tal vez todavía se queda corta la ley y habrá que trabajar en nuevas leyes económicas que vengan a trabajar en lo que hace falta trabajar. Hay que eliminar por completo el anticipo
anticipo del impuesto a la renta. En la ley con el veto tan solo se elimina el impuesto mínimo. Tras la aprobación final y vigencia de los puntos planteados en este proyecto, esperan que el Frente Económico finalmente tome decisiones que impulsen la recuperación. Proponerle al país otras leyes económicas específicas para que vengan a tapar los baches que quedan con esta ley. Ahora sí ya debemos revisar un plan económico, porque se debe arreglar el tema de los tratados bilaterales de inversión. Y ven positivos temas puntuales como el incentivo del consumo de cocinas a gas y la compra de vehículos eléctricos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea conoció el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Los legisladores esperan que el Pleno se pronuncie sobre el texto el próximo 31 de julio. El 80% del veto del presidente a la ley de fomento productivo corresponde a cambios de redacción en la normativa, aunque hay otros temas que topa el Ejecutivo que causan preocupación en la Asamblea. Las reglas macrofiscales con relación a la deuda, pues ahí se ha modificado lo que aprobó la Asamblea Nacional, nos preocupa. Hay temas relacionados con los tratados bilaterales de inversión que también hay una modificación, en fin, esos son los temas que vamos a tratar con profundidad, porque el resto son temas más bien de forma y de mejorar la redacción. Por lo que los ministros acudirán a la comisión desde el lunes, pues esta mesa legislativa tiene 8 días para elaborar un informe que esperan presentarlo el próximo jueves ante el CAL. Los legisladores analizan si es que habrá 2 votaciones. Podríamos hacer un bloque de votación con artículos de allanamiento y otros con artículos de ratificación. Debemos clarificar la posición con respecto al tema de la deuda primaria y estamos de acuerdo en ciertas redacciones inherentes a la tabla impositiva de la compraventa de acciones. Aunque para los correístas los cambios no son sustanciales, pues dicen que el espíritu de la ley se mantiene y por eso votarán en contra. Se le da al presidente la potestad de cambiar los impuestos por decreto. Nosotros habíamos observado que esto era inconstitucional, sin embargo el veto lo mantiene. Estamos con una ley que va a ir en la misma línea. ¿Cuál puede ser el resultado? Más pobreza y mayor desempleo. Este proyecto empieza a generar las bases de construcción de un nuevo proyecto de desarrollo económico. Aunque la Asamblea tiene 30 días para dar una respuesta, la Comisión espera que el 31 de julio el Pleno decida si se allanan o se ratifican en el texto original. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció la creación del Centro de Inteligencia Nacional en reemplazo de la Secretaría de Inteligencia y la creación de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública del Estado vía reforma legal. El ministro hizo el anuncio en el marco del Consejo Sectorial de Seguridad que sesionó esta mañana con el propósito de revisar el contenido de 4 leyes relacionadas con la seguridad del Estado que, según dijo, se remitirá a la Asamblea hasta finales de este mes como iniciativa del Ejecutivo. Se termina la CENAIN y se aprueba la creación del Centro de Inteligencia Nacional. Se crea, en segundo lugar, la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Y luego se pasa a la reforma de los 4 cuerpos de ley. Ley Orgánica de la Defensa, Ley de Seguridad Pública, Ley de Inteligencia y Ley de la Gestión de Riesgos. En el mejor de los casos, para fin de mes estaríamos entregando los 4 cuerpos de ley a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación. Los legisladores presentaron su desafiliación al movimiento Alianza País por la falta de coordinación al interior de la organización política, sobre todo en las provincias, aunque anunciaron que seguirán votando con el oficialismo. Falta de norte, de conducción política en los últimos meses. Esto genera situaciones complejas en cada una de las provincias. También ha habido falta de información, hermetismo en la información con respecto a las futuras decisiones, a las próximas elecciones electorales que se vienen. Alianza País durante todo este año ha venido atravesando una situación compleja, complicada y ha desembocado en múltiples conflictos dentro de diferentes provincias. Nosotros hemos planteado de que nuestra decisión es retirarnos, desafiliarnos. Vamos a seguir coordinando con el gobierno, vamos a seguir trabajando con el bloque en los temas de interés para mi provincia y para el país, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. No existe rastro de la profesora cuencana que desapareció la semana pasada. Familiares y amigos, desesperados por no tener noticias, realizaron un plantón en los bajos de la gobernación de la SUAY para exigir que se agiliten las investigaciones.
Se trata de Gloria Elizabeth Tirado Jiménez, quien desapareció el pasado 11 de julio en Cuenca y de quien no se sabe nada hasta la fecha. No hay rastro, que la policía nos dice que esperemos, la DINASED, que esperemos, que dejemos en manos de ellos, pero no puede ser tantos días y no tener una sola respuesta. La mujer, que laboraba como profesora en la escuela Otto Arosemena, salió el miércoles de la semana pasada a las 5 de la mañana al hospital de IES por una dolencia en su salud. Desde entonces nadie la ha visto. Es una profesora que siempre ha demostrado ser puntual, muy dispuesto como para que desaparezca sin dejar rastro. Su hijo, al igual que toda la familia, están desesperados. Por ello, la mañana de este miércoles realizaron un plantón en los bajos de la gobernación en el centro de Cuenca. Sobre todo ejercer presión para que las autoridades nos ayuden de alguna manera, porque no hemos recibido respuestas exactas, concisas y claras que nos den una pista de dónde está mi tía. El gobernador de la SOAY, por su parte, indicó que DINASED investigue el caso. Estamos trabajando de manera incansable con justamente la DINASED, unidad de la Policía Nacional. Hoy, este momento, estamos subiendo una reunión de articulación y ver cuáles han sido los diferentes avances. Si tiene información sobre el paradero de Gloria, se puede comunicar al ECU 911 en Cuenca. Iván Rodríguez, 24 horas. Me pareces más, es justo que hoy te pueda yo cantar. Guayaquil de mis amores, en ti encontré mi libertad. Tu fortaleza infinita. Llegó el momento de hablar de la bella Guayaquil, que en este mes celebra 483 años de fundación. Gracias al espíritu comercial de su gente, nacieron personajes icónicos que con sus gritos característicos y ofrecían productos o servicios. Muchos de ellos quedaron plasmados en estatuas. Veamos. Extra Universo. Loto. Son los sonidos y también los oficios más pintorescos de Guayaquil. Lo que sucede es que en Guayaquil particularmente han habido estos oficios tradicionales de tipo informal que caracterizaron determinadas épocas de la historia de nuestra ciudad. Por ejemplo, el canillita era muy común. Que todavía lo es, dice don Raúl, y que por eso hasta una estatua les hicieron. Solo que ahora se trabaja distinto. Pocos recorren las calles voceando, pues tienen sus puestos. Allí cumplen con su jornada, que es igual de sacrificada. A ver el periódico y ahí regresa acá a vender. Pero este es su lugar favorito. Paso tranquilo, distraído. Vienen amigos a conversar, aquí conversamos y todo. Ser trabajadores es virtud de los guayaquileños, cree don Raúl, y ser comerciantes por naturaleza, considera Zoilo. Él desde su adolescencia ha sido el clásico cangrejero. De mi edad de 20 años para adelante, yo tengo 75 años. Recuerda que cuando inició en el oficio ganaba muy bien, que todo era un éxito. Había bastante, se cogía 40 tabos en el mediodía. No así para Héctor, quien desde niño es lotero. Se dice, se grita, mejor dicho, lotería. Tampoco para Juan, quien lleva 30 años como betunero y agradece a Dios por poder obtener de esta forma el sustento. Trabajo sí hay, lo que pasa es que hay que valorar el trabajo. Hay otros oficios tradicionales que se quedaron en estatuas, pues dejaron de hacerse con la modernidad. Cuando yo era un niño, una criatura, pues nos tomaban una fotografía en blanco y negro por el valor de un sucre. O algunos que aún viven en el recuerdo. Existían los vendedores de escobas, que tenían hasta su grito peculiar para poder salir y comprarles, que era escobas y escobillones, gritaban. Lo cierto es que hablar de Guayaquil, de esta ciudad de más de 2.671.000 habitantes, cuyo 47,5% de las personas con empleo se encuentran en el sector informal, es hablar de ellos, de los que de cualquier forma venden en esta, la ciudad del comercio. Luisa María Heredia, 24 horas.